conversaremos sobre el tema de la informalidad. Para ello, contamos con la presencia del economista Víctor Puicón, quien resolverá nuestras dudas. Hola Víctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del término informalidad? El término informalidad. Lo que ocurre es que las economías necesitaban uniformizar datos sobre este tema en sus cuentas nacionales. La OIT, que ya manejaba un término de economía informal, procede a analizar, ¿no?, estos conceptos y termina definiendo en el año 93 el término sector informal y en el año 2003 lo que corresponde a empleo informal. El sector representa al conjunto de actividades, al conjunto, podrían decir, de negocios, donde se desarrollan actividades informales, actividades que están al margen de la ley, que incumplen la norma. Y el empleo informal es el número de trabajadores, son las personas que van a ocupar estos espacios del sector informal. En el caso de Perú, Hernando de Soto, en el año 1989, en su libro El otro sendero, define al sector informal como aquel que funciona al margen de la ley, es decir, que incumple las normas. Podemos decir que este sector informal es el que nosotros encontramos día a día desde que salimos de nuestras casas. Salgo a mi casa y veo la bodega de la vecina, pertenece al sector informal. Veo el mototaxista, pertenece al sector informal. El taxista, la señora que vende anticuchos, e incluso algunos negocios pequeños pertenecen al sector informal. ¿Por qué? Porque actúan al margen de la ley. No tienen una licencia de funcionamiento, no tienen una marca comercial, o tal vez no contribuyen con los impuestos, etc. ¿Y nos podrías dar algunos datos estadísticos sobre informalidad? Claro que sí. Para un dato reciente, sobre el año 2019, en la economía nacional se contrataron a algo de 340.000 personas. De esas 340.000, aproximadamente 240.000 fueron a laborar en el sector informal y algo de 100 en el sector formal. Otros datos que te podría dar es respecto a la región Lambayeque. Podrás observar este cuadro. Ahí hay unas estadísticas donde vemos, si bien es cierto, el sector informal ha ido descendiendo, pero sus tasas no son significativas. Y no son significativas respecto a qué? Respecto al crecimiento económico del país. Perú es una economía que ha crecido por más de 25 años. Y sin embargo, la pregunta es, ¿qué cantidad de empleos formales se han creado durante este crecimiento? Entonces, ¿cuál es el problema de la informalidad? El problema de la informalidad, vamos a verlo desde el punto de vista del sector informal. ¿Qué pasa con este sector? No contribuye a la economía, es decir, no tributa. Y si tributa, porque algunos negocios pertenecen al sector informal y sí tributan, pero tributan muy poco. Y en el caso del empleo informal, lo que va a ocurrir es el problema de largo plazo. Hay que preguntarse, ¿qué va a ocurrir con estos trabajadores el día que ya no estén en capacidad de laborar, como ya lo hay muchos? ¿De qué pensión van a vivir? ¿A qué cómo van a ser asistidos en salud si no poseen un seguro? Entonces son problemas preocupantes para el Estado. Bien, nos dices que estas personas no tendrían acceso a un seguro, pero podrían hacer uso del SIS. Claro, hoy día hay mucha gente que se ha incorporado al SIS. El gobierno declaró el año pasado de que podían incorporarse al SIS todos aquellos que no tenían un seguro. Pero mi duda es, yo tengo una duda, ¿hasta cuándo va a ser sostenible esto? Les preguntaría a ustedes, ¿cuántos hospitales se han construido desde el momento en que se dio esta ley del SIS?
no sé cuántos se han construido. Entonces yo lo veo como algo no sostenible. Aquí van a tener que ocurrir dos cosas. Van a tener que incrementar el costo del SIS o el Estado va a tener que subsidiarlo con mayor presupuesto. Y eso significa cargar los impuestos bien al sector formal o al sector formal o a los trabajadores formales. Y eso va a perjudicarnos. Finalmente, Víctor, en esta situación de pandemia, ¿cuáles son las expectativas en referencia al empleo? Las tendencias yo las veo bastante negativas, muy complicadas, porque ahorita el aparato productivo está paralizado, hay una recesión, el gobierno habla de que va a inyectar dinero a la economía o que está inyectando ya dinero a la economía, pero esto no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Entonces ya hay más de 2 millones de empleos que se han perdido, más de 2 millones de empleos formales que se han perdido en la economía nacional. Y de los informales ni hablar, hay mucho más millones, no hay estadísticas, pero la cantidad de empleos, sobre lo que tú me preguntas, las tendencias, los empleos se van a seguir perdiendo por un plazo de tiempo más. Habrá que esperar, yo creo que el próximo año, para que el nivel de empleos comience a recuperarse. Bien, Víctor, gracias por tu participación y esperamos poder contar contigo en una nueva oportunidad. Gracias a ti también, Melissa.